Yo soy el doctor Abel Enrique Palomino Andrade, que voy hoy a hablarles de un procedimiento de suma importancia para el manejo del dolor lumbar crónico o lumbociatalgia crónica asociada con radiculopatías. Quiero comentarles que este es un procedimiento que estamos llevando a cabo nosotros en las diferentes clínicas de la ciudad de Barranquilla, partiendo inicialmente de la empresa EMDOL, Clínica del Dolor Regional Caribe, procedimiento que lo hacemos a través de la Asociación de Anestesiología del Atlántico. Utilizamos Clínicas del Caribe, Clínica Puerto Azul, Clínica La Misericordia de Barranquilla y en otras instituciones de acá también de la ciudad. Este procedimiento, que lo hemos considerado de suma importancia, es de muchas soluciones a los pacientes que padecen ese tipo de dolores crónicos refractarios a tratamientos convencionales, que lo estamos solucionando en un porcentaje altísimo haciendo uso de este procedimiento llamado epiduroescopia. La epiduroescopia es un procedimiento de los llamados mínimamente invasivos, pues utilizamos en realidad este aparato que es el epiduroncoscopio, un Resascope. También pues hay de otras marcas como la marca Olympus que utilizan un catéter como este, que es de 30 centímetros de largo con un diámetro de 3.3 milímetros, pues repito, Resascope es la marca. En un extremo pues hay unos puentes de trabajo, se llaman así puertos de trabajo, donde va una fibra óptica que utilizamos, van unos catéteres de radiofrecuencia que también utilizamos y unas entradas para el líquido o suero fisiológico y una salida del mismo para evitar pues complicaciones por la acumulación de ese líquido. Quiero comentarles que estadísticamente el dolor lumbar se encuentra en un 45% en la estadística anual en una población que va de los 35 a 50 años de edad. Imagínense, si ese dolor crónico está afectando a una población de edad de 35 a 50 años en un 45%, es una población altamente activa laboralmente, es una población que ha sido refractaria al tratamiento escalonado desde el punto de vista farmacológico, bloqueos, neurolisis, radiofrecuencia, hasta que este paciente es sometido a este procedimiento llamado epiduroescopia. Entonces, de ese porcentaje del 45% de población laboralmente activa que deja de producirle a las empresas, que deja de producirse a sí mismo, que al mismo tiempo es una población que muchas veces termina con trastornos psicológicos, que muchas veces termina con trastornos psiquiátricos, porque en realidad los problemas emocionales son bastante marcados. Es una población que tiene muchos problemas familiares. Entonces nosotros lo que buscamos con esta población de pacientes es hacerlos laboralmente activos, y además de volverlos a llevar a la empresa a ser laboralmente activos, también lo que queremos hacerlo es volverlos a la familia, a que sean personas sociables, que se encuentren de nuevo con la familia, que todos esos problemas emocionales se puedan solucionar. Como dice, es una solución tanto laboral como familiar la que buscamos con ellos. Quiero comentarles que en lo que respecta digamos, a la anatomía endoscópica, cuando nosotros abordamos con el epiduroescopio, ¿qué es lo que podemos encontrar a través de este canal epidural caudal, como es el sitio donde nosotros abordamos, exactamente en esta otra columna también lo podemos apreciar, que es por la zona por donde abordamos el canal epidural lumbar, aquí en esta zona. Cuando la parte endoscópica, o lo que nosotros vamos observando con la fibra óptica a medida que entramos con el epiduroescopio, lo que vamos a encontrar son unos compartimientos anterior, laterales y posterior en ese canal epidural lumbar. En el compartimiento anterior vamos a visualizar nosotros tejidos vasculares, tanto venas como arterias epidurales. En el compartimiento lateral, como podemos verlo en esta zona, vamos a encontrar las diferentes raíces espinales internamente. Allí vamos a encontrar eso y vamos a encontrar algo de tejido conectivo normal. Se logran visualizar ya algunos vasos. Si abordamos más el compartimiento posterior, o sea, entramos mucho más hacia la parte de atrás, posterior, allí vamos a encontrar normalmente es en gran cantidad de tejido graso, tejido conectivo. Entonces, ese espacio epidural caudal por donde abordamos este procedimiento de la epiduroescopia tiene sus compartimientos, y en esos compartimientos vamos a encontrar esas fibras, la adherencia o tejido fibrótico patológico, que es el que va a estar
traccionando a estas fibras nerviosas internamente, causante de ese dolor crónico refractario, dolor que no ha cedido a los tratamientos convencionales. Bien, es de mencionar que digamos, la médula espinal va a terminar a nivel de niveles de L1, L2 y desde allí de esos niveles L1, L2 lumbar hacia abajo se van a desplazar todas las diferentes raíces nerviosas con los nombres que reciben en cada uno de ellos, L1, L2, L3, pues va recibiendo el nombre que le corresponde de acuerdo a su salida. El hiato sacro, que es la estructura esa, es una estructura que la constituye un defecto, justamente que es un defecto que existe por un déficit a nivel de la lámina de S5 y parte de la lámina S4, que en la parte superficial, como en esta zona, a nivel superficial está cubierta esa zona por un ligamento fino llamado ligamento sacrococcigio posterior. Entonces nosotros abordamos con el epiroscopio, justamente abordamos la zona en esta forma, a través de ese ligamento sacrococcigio posterior y entramos. Esa zona es la del hiato sacro. Entonces está en la parte inferior y posterior del sacro, el hiato, exactamente. Por ahí abordamos. Bien, pero ¿cuáles son los pacientes que tienen indicado hacerle una epiduroscopía? O sea, ¿quiénes están indicados para hacer este procedimiento? Básicamente tenemos como una indicación grande, fuerte, es la del diagnóstico, hacer diagnóstico y ser terapéutico en aquellos pacientes con dolor crónico lumbar o lumbrosacro lumbar refractario a tratamientos convencionales que se han asociado con radiculopatía, o sea, con esas molestias de adormecimiento, calambre hacia las piernas o hacia una de las piernas, en pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente 1, 2, 3, 4 veces en la columna, y a medida que se van interviniendo en mayor número, más posibilidad de adherencia o de fibrosis van a tener en el canal. Y de allí que se reporte por estadística que entre 40 y 80% de los pacientes operados de columna suelen presentar este tipo de dolores que se convierten en un tormento, como les digo, tanto problemas laborales como problemas familiares y problemas emocionales que muchas veces les recuerdo y les repito, terminan con manejo psiquiátrico estos pacientes. Entonces, tenemos que dentro de las indicaciones grandes tenemos esa, pero también hay pacientes que aparte de tener esas bandas fibróticas, tener esas adherencias intracanales, en esos pacientes con los llamados síndrome de espalda fallida por laminectomía, hay otras indicaciones como son los pacientes que tienen ese canal estrecho espinal bastante severo. Entonces el paciente viene siendo manejado meses con los diferentes escalonamientos de tratamiento, hasta cuando el paciente se le ordena la resonancia magnética por el neurocirujano o por el ortopedista de columna o por el médico del dolor y muestra que hay una estrechez de canal espinal. Ese paciente tendría indicación de una epiduroscopia para ver efectivamente si eso es lo que está causando el dolor, la estrechez, o es otra de las razones como pueden ser estas adherencias. Entonces se le ordena la epiduroscopia, no se encuentra que haya ninguna estructura que esté tensionando o traccionando los nervios o raíces nerviosas. Ese paciente lo mandamos con el neurocirujano para que le libere esa estrechez y libere las raíces nerviosas que están presionadas. Otra de las indicaciones que tenemos de pronto para el paciente para realizar una epiduroscopia es el paciente que fue intervenido quirúrgicamente de pronto o que le hicieron un procedimiento con electrodos, con catéter y por accidente le quedó una parte de esos catéteres en el canal o le quedaron electrodos en el canal y nosotros a través de un procedimiento mínimamente invasivo como la epiduroscopia podemos extraerle esos catéteres o esos electrodos sin una cirugía extensa. También tenemos indicación de hacer una epiduroscopia en aquellos pacientes que tienen enfermedad degenerativa discal. Entonces, esos pacientes que tienen este tipo de patología también, nosotros le indicamos la epiduroscopia, lo llevamos a hacer el procedimiento, vemos que no hay ninguna banda fibrótica, ninguna adherencia que esté causando el dolor, que esté traccionando la fibra espinal radicular. Entonces, ese paciente lo dejamos con el diagnóstico de enfermedad degenerativa discal, que en estos momentos quiero comentarle, hay un estudio que viene en camino de unos alemanes que utiliza el sistema Hydrafil. Este sistema Hydrafil de ahorita mismo está pues en desarrollo, que consiste en la aplicación de un líquido viscoso intradiscal que va a mejorar ostensiblemente el dolor de estos pacientes con enfermedad degenerativa discal. Bien, tiene otras indicaciones de la epiduroscopia también, es el paciente que tiene masas intracanales epidurales, hacemos una epiduroscopia, tomamos la biopsia de la masa sin hacer un procedimiento quirúrgico extenso.
O el paciente que tiene un quiste intracanal epidural, también para drenaje y aspiración de ese quiste, hacemos una epiduroscopia. Y luego para hernias discales protruidas o extruidas, extensas, también tiene indicación la epiduroscopia. Bueno, pero así como hay indicaciones para hacer este procedimiento mínimamente invasivo, también hay contraindicaciones, o sea, qué pacientes no deberían ser llevados a hacer una epiduroscopia. Por ejemplo, todos esos pacientes con una obesidad mórbida, que no toleran el decúbito prono, o sea, que no se pueden colocar boca abajo, o esos pacientes, las pacientes embarazadas, las pacientes que están lactando, no le podemos hacer una epiduroscopia, como tampoco se la podemos hacer a un paciente psiquiátrico, imagínense, con una depresión severa, no lo podemos llevar a hacer este procedimiento. O el paciente que tiene, por ejemplo, una hepatitis, una enfermedad aguda, tampoco podemos hacerle este procedimiento. El paciente que tiene una epilepsia, no podemos llevarlo a hacer una epiduroscopia. Los pacientes que tienen trastornos de coagulación, que estén tomando anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, que tengan unos tiempos de coagulación prolongados, no podemos hacer una epiduroscopia. Bueno, hay otra serie de contraindicaciones, pacientes que tienen infección en el sitio del abordaje, o sea, que tienen infección en el sitio justamente del hiato sacro, que tienen malformaciones en el sitio del hiato sacro, que fueron operados en esta área y quedaron con cicatrices o con problemas de que nosotros no podamos abordar con el epiduroscopio. Entonces no podemos hacer una epiduroscopia. Bien, pero ¿cuál es la preparación que debe tener un paciente para hacer la epiduroscopia? ¿Cómo debemos prepararlo? Pues hay una ayuda grande que es la del anestesiólogo. Nosotros requerimos de la ayuda de esta especialidad, de este especialista, porque es el que va a estar en la cabecera del paciente y que va a estar monitorizándole los signos vitales, presión arterial, la saturación, el ritmo cardíaco. También la presión, va a estar viendo la presión del líquido cefalorraquídeo, porque también se requiere hacer esta medición. Este colega debe de administrar una sedación consciente al paciente que vamos a hacerle el procedimiento. ¿Por qué consciente? Porque este paciente lo necesitamos que él esté lúcido, que esté apto para respondernos a medida que nosotros vamos progresando con el procedimiento, nos diga qué va sintiendo. Porque llega un momento en que uno con el extremo del epiduroscopio puede tocar la raíz espinal y eso va a disparar una ráfaga de dolor, que es cuando entramos en contacto con la zona inflamada, con la zona de flogosis. Entonces, tener en cuenta este detalle. Si el paciente manifiesta dolor 2-3 minutos, nosotros podemos parar el procedimiento 5 minutos cuando estamos administrando la solución salina, que permanentemente la vamos a estar administrando. Y si ese paciente al cabo de 5 minutos no cede el dolor de cabeza, el dolor de nuca o el trastorno visual o la hipoacusia, ese paciente, quiero decirle que en 5 o 10 minutos, si no ceden esas sintomatologías, debemos parar el procedimiento y es mejor aplazarlo o no hacerlo, porque algo está pasando allí y ese algo se lo voy a comentar más adelante cuando hablemos de las complicaciones, de por qué o cuándo parar un procedimiento de una epiduroscopía cuando estamos realizando. Entonces, dentro de esa preparación, el paciente debe estar, además de monitorizado por el anestesiólogo, todo el control que debe de estar llevándose a cabo. Ese paciente va boca abajo en la preparación con una almohada debajo del abdomen que coja parte también tome parte de la pelvis con el fin de disminuir la lordosis fisiológica que tienen estos pacientes. Aparte también puede llevar otra almohada en las piernas para tener los pies flexionados. Entonces, esa es la posición en que normalmente nosotros debemos llevar a este paciente, pues, cuando le hacemos la preparación previa para la epiduroscopía. Bien, pero aparte de eso, digamos, ¿cuál es la técnica quirúrgica que nosotros utilizamos cuando hacemos la epiduroscopía? La técnica quirúrgica que utilizamos es la del doctor Raffaele Rigetti. Raffaele Rigetti la utilizó, este especialista utilizó este procedimiento de epiduroscopía por los años 1996 y consistía precisamente en eso, colocar al paciente boca abajo con la almohada debajo de la pelvis o del abdomen para quitarle la lordosis o disminuírsela con la almohada en las piernas. Él hacía pues una asepsia a nivel lumbosacro, toda la parte lumbar y sacra, una excelente asepsia, colocaba los campos quirúrgicos estériles, dejando solamente descubierto la zona del hiato sacro, o sea, por donde nosotros abordamos. Luego en la técnica le colocaba anestésico local
50 miligramos promedio, 60 miligramos de silocaína al 2% que lo llevaban, lo introducía incluso hasta el propio canal, con el fin de que el paciente no experimentara dolor durante el procedimiento. Una vez que ya estaba anestesiada la zona del hiato sacrum, este paciente con una visión AP del fluoroscopio, que es uno de los elementos que tenemos que tener allí en la epiduroscopia, la visión AP para ver cómo está el sacro y cómo está la región lumbar. Luego lo llevamos esa visión del fluoroscopio a posición lateral, porque una vez que abordamos con otro elemento que necesitamos, que es la aguja de Tuohy, de 18G, nosotros abordamos por el hiato sacro, vamos entrando, pero al mismo tiempo vamos viendo con el fluoroscopio en visión lateral por donde se está desplazando utilizando la técnica de Seldinger. Una vez que nosotros entramos al espacio epidural, aplicamos unos 5 a 10 mililitros en lo posible, utilizamos el Yopaque, el Omnipaque o el Yoxel o el Optiray. Este medio de contacto no particulado lo aplicamos, y él cuando entra al canal epidural se va a repartir o a distribuir como si fuera un arbolito de Navidad, así se ve, y estamos nosotros seguros de que estamos justamente en el canal epidural caudal. Bien, posteriormente a eso, que ya estamos allí, entonces a través de la aguja de Tuohy pasamos un catete, pasamos una guía metálica, pasamos la guía metálica, la vamos pasando, y una vez que la pasamos, que debe llegar hasta el nivel de S3, retiramos la aguja de Tuohy, pasamos un dilatador, pequeña incisión en piel que hacemos ahí para pasar el dilatador, para hacer el trayecto por donde ha de pasar el tutor, un tutor que es la guía por donde ha de pasar por donde pasa esta fibra del epiduroscopio, ¿sí? Ese tutor viene de marca de 9 frames, de 10 frames o de 11 frames. Entonces ya colocamos el tutor, pasamos el epiduroscopio, y a medida que ya colocamos el epiduroscopio, nosotros tenemos que tener claro una cosa, que antes previamente de entrar ese epiduroscopio al tutor debe estar preparado todo, probado el epiduroscopio con la fibra óptica, que es otro elemento que necesitamos para la epiduroscopia, tener la fibra óptica que entra por este espacio. Esa fibra óptica normalmente mide alrededor de unos 150 centímetros y siempre se deja, este es el borde, esa fibra óptica no se ajusta totalmente a este puerto de trabajo, sino que se deja 1 a 1.5 milímetros de distancia del borde y la entramos allí a este puerto. Luego tenemos otros puertos de trabajo, que es para donde vamos a entrar el catéter con el balón inflable llamado de catéter de Fogarty, o puede ser el Resalón, que es otro catéter también con balón para trabajo, para liberar las diferentes fibras patológicas o tejidos de adherencia. Tenemos también en estos puertos de trabajo la entrada a lo que son los catéteres de radiofrecuencia ablativa. Por ende necesitamos el catéter de radiofrecuencia ablativa como el equipo de radiofrecuencia ablativa. Ese catéter lo que busca es vaporizar el tejido fibrótico o las adherencias que se encuentran patológicamente dentro del canal cuando ellas existen. También necesitamos tener preparado el catéter de radiofrecuencia pulsada, que es una radiofrecuencia pulsada convencional que va a producir la lesión de los ganglios espinales directamente donde se origina el dolor, de los niveles donde se origina. Entonces uno hace pues la radiofrecuencia al nivel que uno considere que se está originando ese dolor crónico molestoso. Bien, entonces a medida que nosotros vamos avanzando, que ya tenemos todo preparado, avanzamos con el epiduroscopio, vamos entrando y al mismo tiempo vamos aplicando el suero fisiológico normal, que debemos tenerlo en una cantidad de 200 a 300 mililitros al 0.9% en condiciones de temperatura de 37 grados centígrados. Entonces vamos haciendo aplicaciones, como se las muestro en esta forma, vamos haciendo aplicaciones de suero fisiológico. Nosotros vamos aplicando nuestro suero fisiológico que ya está cargado, aplicaciones de 1 a 2 mililitros de suero fisiológico, vamos aplicándolo en un tiempo de 1 a 2 segundos, permanentemente estamos haciendo esta aplicación, pero cada 4 aplicaciones en esta forma paramos, hacemos el pare del suero fisiológico, porque este es el que nos va a permitir, oiga bien, el suero fisiológico es el que nos va a permitir la visualización directa en el canal de las estructuras que vamos encontrando. O sea, es el que nos va disecando, nos va a permitir disecando, liberando las diferentes estructuras dentro del canal. Por eso la aplicación permanente del pero, cada 4 aplicaciones, cada aplicación de 1 a 2 segundos, cada 4 de ellas
vamos parando unos 15, 30 segundos con el fin de darle tiempo al líquido que vamos administrando. También lo vamos recogiendo en la otra salida. Mira que aquí dice out, la salida del líquido a través de los forámenes va a salir aquí, se va recogiendo. ¿Por qué? Porque ese líquido no podemos permitir que se quede acumulado allí, porque es el que nos va a presentar las diferentes complicaciones que vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa cuando administramos mucho volumen o qué pasa cuando el volumen normal que administramos nos produce complicaciones? Entonces, permanentemente vamos aplicando ese suero fisiológico que nos va disecando y vamos llevando pues, el epiduroscopio con el balón hasta el sitio diana, donde se encuentra el tejido fibrótico o las diferentes adherencias que nos están traccionando las raíces espinales, que nos están causando ese dolor molestoso, dolor crónico refractario. Entonces, cuando nosotros llegamos al tejido diana, o sea, al punto donde queremos llegar, comenzamos a hacer la maniobra de tracción. O sea, traemos el epiduroscopio hacia nosotros, pero un movimiento de rotación. Vamos trayendo y rotando el epiduroscopio con el fin de ir liberando esas bandas fibróticas o esas adherencias. Tantas veces hacemos esto como creamos necesario y poder liberar todo el tejido que consideremos necesario. Entonces, cuando ya hemos liberado todo ese tejido, avanzamos el catéter de Fogarty o el resalón, lo lanzamos hacia el hueco, los huecos esos que nos dejó la liberación del tejido que nos dejó pues, el balón de Fogarty. Metemos el catéter de radiofrecuencia ablativa, lo metemos hasta ahí, a ese hueco donde nos lo dejó el balón de liberación del tejido. Esa radiofrecuencia ablativa debe estar con su equipo, el resablatón, que se llama así, de radiofrecuencia ablativa, debe tener una placa eléctrica que debe estar pegada al paciente para cerrar el circuito eléctrico. Siempre debemos tener en cuenta esto. La placa esa no se nos debe olvidar para evitar quemaduras en el paciente. Entonces, comenzamos a hacer la radiofrecuencia ablativa de todo ese tejido que quedó flotando, que quedó pues ahí dentro del canal, lo vamos vaporizando. Vamos vaporizando con la radiofrecuencia ablativa con una temperatura que debemos aplicar en el equipo de 50 grados centígrados, y podemos aplicarlo en disparos de 2 a 3 segundos cada disparo que hacemos de la radiofrecuencia, que utiliza una potencia de 25 a 35 watts. 25 a 35 watts. Entonces, este procedimiento de radiofrecuencia lo podemos hacer tantas veces como consideremos necesario vaporizar ese tejido que ha quedado dentro. Bien, posteriormente retiramos este catéter de radiofrecuencia ablativa y colocamos el catéter de radiofrecuencia pulsada con el fin también de hacer la lesión a nivel de los ganglios, donde creemos nosotros que está el origen del dolor de las diferentes raíces nerviosas espinales que están ayudando a hacer causando ese dolor. Entonces hacemos radiofrecuencia pulsada convencional utilizando temperatura de 45 grados, 42 voltios, tiempo de 4 minutos, otros utilizan hasta 8 minutos, una impedancia que puede estar entre 300 y 400 ohms, y los disparos de 2 a 3 segundos también. Entonces hacemos la radiofrecuencia. Una vez que ya hemos hecho todo esto, todo este manejo, todo este procedimiento, retiramos los catéteres y comenzamos a aplicar entonces una sustancia que es la hialuronidasa. La hialuronidasa, que es una enzima proteica que la encontramos en el veneno de la serpiente, la encontramos en abejas, la encontramos en el semen, la encontramos en el tejido de algunos monos. Esa hialuronidasa, pues en cantidades de 1.5 cc, que equivalen a 1500 unidades internacionales, la diluimos en 4 o 5 mililitros de suero fisiológico normal y la pasamos a través de la entrada. Aquí la aplicamos la hialuronidasa. Quiero comentarles que esta hialuronidasa es el fundamento, o sea, ¿para qué la aplicamos o por qué la aplicamos? Ella se encontró, por un tiempo siempre apreciado, se encontró que ella, siendo una enzima proteica, cuando se aplicaba al tejido fibrótico ese, a las bandas fibróticas, ella producía un desdoblamiento de las cadenas de proteoglicanos del tejido fibrótico, favorecía la vasodilatación también, con una utilidad que en los resultados finales, en los últimos trabajos se ha encontrado que no es de gran utilidad tampoco como se esperaba anteriormente, pero como dice, si la tenemos la utilizamos porque en algo ayuda, es cierto, pero no con esos resultados esperados tan grandemente. Detrás de esa hialuronidasa nosotros aplicamos un volumen de 10 mililitros de ropivacaína al 0,2%
o de levobupivacaína 10 mililitros se pueden aplicar detrás de la aplicación de la hidrolasa. Detrás de este anestésico local, ropivacaína o levobupivacaína, aplicamos también por esta misma vía, aplicamos los corticoides. Lo que se recomienda es aplicar corticoides no particulados, tipo dexametasona, de 8 a 16 miligramos, o lo que hemos venido viendo en los trabajos es que se aplican son corticoides particulados, pues no es lo recomendado, pero uno ve mucho la aplicación de acetato de triamcinolona en dosis de 40 miligramos, o ve la aplicación de metilprednisolona en dosis de 80 a 120 miligramos, o ve la betametasona en dosis de 6 miligramos. Entonces, esos son corticoides particulados. Hay un reporte, quiero mencionarles, y es importante que lo conozcan, que sepan, que hay un reporte de un caso de un paciente que se le aplicó un medio contraste ionizado, digamos, que le produjo a ese paciente, con la limitación de justamente de lo que se recomienda, medio contraste no ionizados, como los Nipac, el Iopac, el Iocel o el Optiray. Fíjense que hay reporte en la literatura de un caso que tuvo una radiomiolisis y tuvo una encefalopatía. No hay reporte en ningún otro caso, pero es bueno que se tenga en cuenta de que a ese paciente no se le encontró ninguna otra razón para que hubiese hecho este tipo de complicaciones, pero las hizo. Entonces, lo recomendado, repito, son los medios contrastes que no sean caso Omnipac, como le digo, o Iopac, Ioxuel o el Optiray, pero teniendo en cuenta que existió una complicación justamente con un caso de eso. Bien, una vez que el paciente ya se le hizo todo el procedimiento de la epiduroscopía, que le hicimos toda la aplicación, debemos tener en cuenta una serie de complicaciones que se pueden ocurrir. Entonces, vendría la pregunta es, ¿cuáles son las complicaciones que se podían presentar en un procedimiento como la epiduroscopía? Bien, si bien es cierto que las complicaciones van desde las alergias a los mismos medicamentos, anestésicos locales, a los corticoides, a la solución salina hipertónica, al mismo medio de contraste, sobre todo los yodados, las complicaciones pueden ir desde infección en el mismo sitio donde nosotros abordamos el procedimiento, complicaciones que pueden ir desde la presencia de un absceso epidural, complicación que puede ir desde un mismo hematoma epidural que ya es manejo quirúrgico, complicación que pueden ir como los trastornos neurológicos. Un paciente haciendo una epiduroscopía puede tener trastornos neurológicos como una cefalea intensa, puede tener trastornos de la visión, puede tener hipoacusia, pero que lo bueno de esto es que son complicaciones que se den rápidamente. ¿Por qué? Porque están relacionadas con lo que hablábamos ahorita, la aplicación de los altos volúmenes, o cuando nosotros decimos altos volúmenes que nos pasamos del promedio recomendado de suero fisiológico a administrar en el canal, que son 220 mililitros en promedio, pero hay personas que pueden aplicar 300. Entonces, un alto volumen aplicado allí, mire lo que va a pasar. El alto volumen aumenta la presión en el líquido, en el espacio epidural. La presión del líquido epidural, al incrementarse por el volumen, aumenta la presión en el líquido cefalorraquídeo. Normalmente el líquido cefalorraquídeo debe manejar una presión de 60 milímetros de mercurio en promedio. La presión intracraneana debe estar en el orden de los 5 a 10 milímetros de mercurio. La presión arterial media debe estar entre 70 a 110 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos una presión con volumen en este espacio epidural? Se refleja esos incrementos de presiones a todo nivel. Líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo lo lleva a nivel intracraneano, a nivel del nervio óptico. Entonces, a nivel intracraneano aumenta la presión intracraneana por un lado. A nivel de nervio óptico, ese aumento de presión desplaza el nervio óptico llevándolo contra las mismas estructuras cerebrales, nerviosas cerebrales, va a causar trastornos de la visión, que repito, son trastornos que son pasajeros, pero que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, complicaciones, los trastornos neurológicos, entonces, por los incrementos de presiones por el líquido cefalorraquídeo, pero a veces no depende del mismo volumen. A veces esa complicación puede depender de que hay un canal estrecho muy marcado, de espinal estrecho muy marcado, muy severo, que el líquido que nosotros administramos por aquí no logra salir de la misma forma por la salida. Se mantiene en el tiempo ese dolor de cabeza, ese trastorno visual o esa hipoacusia. Entonces, las complicaciones hay que tenerlas en cuenta. También el paciente puede permanecer con mucho dolor dentro de la zona donde nosotros trabajamos o en el sitio donde nosotros abordamos como complicación. Puede haber otra complicación, que es que
Como nosotros estuvimos trabajando con el epiduroscopio mismo, a medida que nosotros entramos con él, pudo haber lesionado una fibra nerviosa, porque tratando nosotros de liberar el tejido ese fibrótico patológico, adherencia patológica, de pronto nos enfrascamos con una fibra nerviosa porque se nos pareció a ese tejido fibrótico y no pudimos hacer la diferencia. Entonces puede haber una avulsión o una lesión de la raíz nerviosa que no debiera pasar, pero pasa, y esto produce mucho dolor. Bien, una vez que todos los procedimientos terminaron, ya terminó todo el procedimiento, ese paciente lo pasamos a una sala de recuperación monitorizado, va acompañado por el anestesiólogo. Ese paciente necesita seguir 2 horas de monitoreo en el postoperatorio en la sala de recuperación, monitorizando los signos vitales. Nuevamente le estamos monitorizando si hay dolor de nuca, de cuello, si hay dolor de cabeza, cefalea, si el paciente tiene trastorno de la visión, si tiene hipoacusia. Es importante monitorizarle a ese paciente también la función motora. Hay que ver que no tenga paresia, parestesia, que no tenga disestesia, porque hacia los miembros inferiores, porque estos son también manifestaciones que pueden ser pasajeras a medida que el paciente va pues la difusión del líquido, de ese líquido que se administró, así también va saliendo. Pero hay una complicación que es la seria de toda esta, y que debemos estar muy pendientes en el postoperatorio inmediato, en esas 2 horas, que es cuando el paciente tiene disfunción de esfínteres. El paciente de pronto pues, se va con una orina que no controla con la eliminación urinaria o las heces. Entonces esta disfunción de esfínteres está muy relacionada en ese postoperatorio inmediato es con el hematoma epidural. Y si esto llegase a comprobarse con el TAC que se le puede hacer al paciente, este paciente hay que hacer un manejo quirúrgico para drenarlo en una forma rápida. Bien, una vez que el paciente ya pasó las 2 horas en su recuperación, que no tuvo ninguna sintomatología adicional, que todo está bien, digamos así, lo pasamos a su sala general unas 6 a 8 horas, también lo mismo, para monitoreo de él, si no tuvo ninguna sintomatología, ese paciente le damos de alta, lo mandamos para su casa con una incapacidad de unos 5 a 10 días, donde los 2 primeros días debe guardar un reposo pues todo estricto. Fundamento ya en la parte del postoperatorio de esos 5 a 10 días de la incapacidad, que este paciente que nosotros le hemos hecho este procedimiento de la epiduroscopía es buscando justamente hacerlo activo laboralmente, es buscando que haya un retorno nuevamente a esa parte social, a esa parte familiar, a esas muy buenas relaciones que deben volver otra vez a la familia gracias a la mejoría del dolor del paciente, porque es que eso se experimenta y eso lo vive uno. El paciente es muy agradecido y se lo dice a uno que le cambia bastante la vida la mejoría del dolor, porque si bien es cierto que se le puede mejorar en un 60-70% el dolor, ese dolor molestoso, refractario, lo que queda residual del dolor lo manejamos con medicamentos. Entonces ese paciente lo que nosotros hemos buscado es volverlo a ser laboralmente activo, volver que ese paciente vaya nuevamente a su empresa, vaya a producir a la empresa, vaya a producirse a sí mismo, vaya a tener esos grandes cambios benéficos para con la familia, cambios sociales con los amigos, con las amistades, con los compañeros. Le cambia la vida bastante y ese es nuestro propósito, hacer que un paciente nuevamente vuelva, en otras palabras, a vivir grandemente cuando ha tenido una vida pues muy tormentosa con estos dolores crónicos, y todo ese tratamiento escalonado lo ha llevado a indicarle este procedimiento que nosotros estamos realizando, como vuelvo y se lo digo, a nivel de la Clínica del Caribe aquí en Barranquilla, en la Clínica Puerto Azul, en la Clínica La Misericordia, y donde tengamos el paciente que lo requiera, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con todo el amor del caso, con toda la experticia del caso, con todos los conocimientos, y tenemos a nuestra empresa Endol que está ofreciendo ese servicio, y hoy no tengo que decirle sino muchísimas gracias por la atención prestada, y nos veremos en los próximos eventos que voy a seguir presentándoles.